Entre 1347 y 1351, la muerte negra, la mayor pandemia de la historia, borró al 50% de la población europea, al 50% de la población de Medio Oriente, de Asia Central y de prácticamente todo el hemisferio oriental, el mundo conocido por entonces. Recién veíamos las escenas, y vaya como un homenaje especialmente a Max von Sydow, que falleció, ese gran actor sueco, que falleció en marzo de este año, de June de Insieglet, el séptimo sello de Ingmar Bergman, que justamente es la gran película que refleja la muerte negra en la Edad Media. En buena medida, la peste negra fue una consecuencia de esa globalización que ya se hacía sentir en la primera mitad del siglo XIV. La peste la trajo un barco que procedía de la colonia genovesa en Cafa, en Crimea, sobre el Mar Negro, una factoría comercial que los genoveses habían fundado ahí para tener intercambios con la Horda de Oro. Los historiadores todavía discuten si fue justamente la peste negra la que le dio el impulso letal final, o bien fue la determinante en la caída del orden feudal que durante tantos siglos había regido Europa, dividiendo a la sociedad tan estrictamente en tres clases: la nobleza, encarnada por la élite guerrera; el clero, encarnado por la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes y los monjes; y finalmente el tercer orden, que, como vimos, para esta época ya incluía a los burgueses, artesanos, mercaderes y banqueros, pero que durante tantos siglos había sido prácticamente constituido solamente por el campesinado pobre, ¿no? Pero haya sido la peste el determinante final de la caída del orden feudal o un mero acelerador, lo cierto es que causó una gran conmoción del orden social. El horror del hombre medieval ante un enemigo desconocido, que su mente percibía como un castigo divino, en un primer lugar motivó una oleada de religiosidad por toda Europa. Sin embargo, esa religiosidad era diferente, más popular, más dirigida a la figura de la Virgen, de María, de los santos, es decir, más humanizada. Una religiosidad que incluso la Iglesia Católica miraba con cierta aprensión, ¿no? De alguna manera, este hecho está adelantando lo que va a caracterizar el próximo periodo de la historia, más centrado en el hombre, en el individuo, y no en la espiritualidad. Quizá la visión generalizada de la muerte, encarnada por la peste y representada por un esqueleto descarnado, blandiendo una guadaña, como lo vemos en la célebre imagen de la carta de Tarot, y la idea de la igualdad, que la muerte negra, que llega a todos por igual, nobles y plebeyos, poderosos y débiles, ricos, burgueses y pobres campesinos, y que está tan bien representada en la danza macabra, esa figura que empieza a aparecer en esta época y que se va a repetir una y otra vez en el arte medieval y va a llevar a obras gloriosas como El triunfo de la muerte negra de Bruegel, aceleró violentamente los cambios que se venían registrando en la sociedad e incluso les dio un nuevo rumbo, como vamos a ver. En lo social y económico, la peste benefició a los pobres, porque de pronto el campo se encontró sin brazos, y solo los consiguió a través del trabajo asalariado, una rareza antes de la peste. Mucha tierra quedó disponible para nuevos propietarios, pequeños propietarios, y otra quedó libre, y los bosques avanzaron, lo que reforestó extensas secciones del continente europeo, algo que resultaría providencial en el futuro para la construcción de las flotas que habilitarían la edad de los descubrimientos geográficos. Los nuevos términos de intercambio se vieron reflejados en la devaluación que sufrió la mayoría de las monedas europeas entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV, porque para hacer frente a los mayores salarios y a los gastos de reconstrucción de sus economías, la mayoría de los gobernantes tuvieron que devaluarlas, mezclando más cobre con la plata, incluso en las monedas grandes o gruesas. Incluso el florín renano, por ejemplo, pasó a ser de oro cada vez más bajo a lo largo de este periodo.
Y en Italia, en muchas regiones del norte, el denaro, el devaluado descendiente del denario carolingio, ya acuñado con muy poca proporción de plata, desaparece y es reemplazado por el cuatrino, pieza de 4 denarios, también de vellón bajo como forma de moneda de menor valor de la serie. Si el surgimiento de la burguesía y la peste negra pusieron en jaque al sistema de la economía feudal, la llegada de un invento chino, la pólvora, va a cambiar completamente el campo de batalla, poniendo fin a 1000 años de la supremacía de la caballería armada, sustituyéndola por ejércitos de infantería y artillería compuestos por soldados profesionales, no ya la hueste convocada por el rey entre la nobleza para la guerra, sino ejércitos permanentes, profesionales, equipados con armas de fuego, mosquetes, cañones, pistolas. Y otro invento chino que va a empezar a utilizarse para la navegación poco después de la peste y que va a habilitar una auténtica revolución de los descubrimientos en el siglo siguiente, en el siglo XV, la brújula, también va a cambiar la visión del mundo. En el norte de Italia, cuyas ciudades habían sido las grandes protagonistas de la Baja Edad Media, de los cambios culturales, económicos, sociales y políticos, este proceso se aceleró con la peste. En la mayoría de las ciudades del norte, hombres fuertes se hicieron con el poder en las comunas, reemplazando la república por lo que se pasó a llamar el señorío, que era más o menos hereditario según la suerte de cada uno de estos señores. La burguesía dejó de estar enfrentada con la nobleza y en cambio compró tierras o bien se integró a la nobleza por medio de matrimonio, a través de alianzas matrimoniales o incluso comprando más o menos oficialmente títulos nobiliarios. El caso más emblemático tal vez es el de los Visconti de Milán. Esta familia empezó a monopolizar los cargos laicos y religiosos de la ciudad a fines del siglo XIII. Pero el gran batacazo lo dieron en 1360, cuando Gian Galeazzo Visconti se casó con la hija del rey Juan el Bueno de Francia, a través del pago de una dote de 600.000 francos, una suma realmente astronómica para la época, que fue una contribución para el pago del rescate del rey Juan el Bueno, que estaba cautivo de los ingleses. En recompensa, el rey le dio la mano de su hija y además le dio el título de conde de Vertou, una región en Francia. Algún tiempo después, en 1395, Gian Galeazzo ayudó, digamos, al rey Ladislao, gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico, y este lo recompensó esa donación de 100.000 ducados de oro, elevando a Milán y obviamente a Gian Galeazzo al rango de ducado. Muchos de estos hombres fuertes, estos señores de las poderosas ciudades del norte de Italia, van a convertirse en los patronos, en los mecenas de una nueva clase de artistas. Es el Renacimiento, el Quattrocento. Los artistas redescubren el pasado griego y romano, el pasado clásico. Están imbuidos de nuevos conceptos, nuevas ideas. El arte abandona los estereotipos de la Edad Media y glorifica las formas naturales, y en especial la belleza humana. Mientras Leonardo da Vinci inspecciona y copia minuciosamente los cuerpos, realizando bosquejos para sus pinturas y esculturas, surgen los primeros estudios científicos de anatomía. La caída de Constantinopla en 1453 en manos de Mehmed el Conquistador va a producir una de las mayores fugas de cerebros de la historia. Expertos en filosofía y literatura clásica griega van a llegar a Italia, generando una auténtica revolución de las ideas. Ni siquiera el papado es ajeno a estos cambios. Los sumos pontífices de la Iglesia romana, que terminada la peste han vuelto a ser de la ciudad eterna su sede, luego de largas décadas reinando desde Aviñón, se van a convertir en patronos y mecenas de los artistas más talentosos. En 1506, el Papa Julio II cree que es hora de renovar la Basílica de San Pedro, dotando al mundo de una nueva sede de la cristiandad que marque
el cambio de los tiempos y convoca a los mejores artistas del momento, al arquitecto Bramante, al pintor y escultor Miguel Ángel. Solo lo mejor, obviamente, necesita dinero, mucho dinero, y no va a reparar en ningún medio para conseguirlo. A lo largo del siglo XIV y especialmente después de la plaga, la gran mayoría de la moneda gruesa italiana fue devaluando, o bien reajustándose al valor cada vez más devaluado de la moneda corriente, de la moneda de cuenta. Hasta 1466, Milán emitió su tipo de grosos, por ejemplo, el pechone, una típica moneda gruesa de la época. Acá tenemos uno de Galeazzo II Visconti, hacia mediados del siglo XIV, poco después de la plaga, 1354-1378, con el santo patrono de Milán, San Ambrosio. Pero en 1466, ya bajo los Sforza, Milán va a introducir la moneda que a mí me parece la moneda más emblemática del Renacimiento, el testone. Esta moneda se conocía así por llevar la testa o cabeza del duque, en este caso Galeazzo Maria Sforza. Y fíjense que esta moneda es la primera materialización de la lira en plata. La verdad, esta moneda se podría decir que es el Ferrari de las monedas de plata del Renacimiento. En ningún lado de toda Europa se conocía una moneda como esta, una moneda de semejante tamaño, 9 gramos y medio, más de 9 gramos y medio de plata pura. Con el retrato del duque, su tamaño ya de moneda moderna, de moneda grande, y sobre todo el retrato del duque, que marca la centralidad de la persona humana, ¿no? La centralidad del hombre, que es la característica del Renacimiento. Esta moneda me parece la moneda emblemática del Renacimiento italiano. Si Francia, con su casta guerrera exportando el sistema feudal a regiones tan remotas de Europa y del Mediterráneo, como Inglaterra, el sur de Italia y Sicilia, o incluso la propia Tierra Santa, Palestina, fue la gran protagonista de la Alta Edad Media, e Italia, con sus ciudades, sus mercaderes, sus banqueros y sus artistas, fue la gran protagonista, a su vez, de la Baja Edad Media y del Renacimiento, nuestra atención se desplaza ahora hacia otras regiones, hasta ahora que habían sido más marginales de la Europa cristiana. Concretamente, al corazón del Sacro Imperio y hacia Alemania, donde vamos a tener los cambios tecnológicos, culturales y religiosos que van a abrir una nueva época en la historia europea. En 1453, el mismo año de la caída de Constantinopla en manos de los turcos, Johannes Gutenberg va a introducir, modificando una antigua invención china que ya había sido mejorada por los coreanos un siglo antes, la primera imprenta europea de tipos móviles. Otra invención china, el papel, había llegado a Europa occidental a fines del siglo XIII, sustituyendo en la Baja Edad Media al costoso pergamino. Al mismo tiempo, los mineros sajones desarrollan técnicas avanzadas de prospección, explotación y refinado de los metales preciosos, especialmente la plata. En las minas del Erzgebirge, los montes metálicos en el actual estado libre de Sajonia, se explotan yacimientos cada vez mayores. Estos mineros aplican sus conocimientos a otras regiones, donde su olfato le indica que pueden encontrar mineral. Los vemos en Bohemia, donde dan con la portentosa veta de Kuttenberg, hoy Kutnájora, extrayendo enormes cantidades de plata que los monederos italianos al servicio del rey de Bohemia van a transformar en el Prager Groschen, el Grossus Pragensis, la primera moneda gruesa alemana exitosa, que verá extensa circulación en toda Europa central. Ya en 1270, los mineros alemanes comienzan la explotación de las minas del Tirol. En 1446, Sigismundo, más tarde llamado Der Münzreiche,
el rico en moneda, asciende como conde del Tirol, introduciendo una reforma que va a cambiar la faz del sistema monetario europeo. En esa época la moneda tirolesa por excelencia era el Kreutzer, conocido como grosso aquilino en Italia, un pequeño grosso que la ceca minera de Halle producía en gran cantidad, circulando por todo el sur de Alemania, Austria, Suiza e incluso parte del norte de Italia. Hacia 1480, sin embargo, Sigismundo introdujo una pieza de plata mucho mayor, por valor de 6 Kreutzer, con su retrato. Con apenas 3 gramos esta moneda está lejos del tamaño por entonces descomunal del testómeno milanés y de sus versiones locales. Pero Sigismundo fue más allá. Unos años después, 4 o 5 años, en 1484, lanzó una moneda mucho mayor, equivalente a la mitad del florín de oro renano, la versión alemana del devaluado florín florentino. Con más de 15 gramos de plata, esta moneda era ya de por sí la mayor circulante de ese metal en toda Europa. Finalmente, en 1486, Sigismundo introdujo una moneda enorme, el Guldiner o Guldengroschen, una enorme moneda de plata de 1 onza de peso, más de 31 gramos, representando por primera vez en plata el valor del florín renano de oro. Esta moneda inaugura un nuevo periodo, lo que los alemanes llaman der Zeit der Taler, la época del tálero, es decir, el comienzo de la Edad Moderna. El ejemplo de Sigismundo el Rico va a ser rápidamente imitado por toda Europa Central y más tarde en la propia Italia, en los Países Bajos, Francia y finalmente también en España, que va a introducir su pieza equivalente de 8 reales. Pero sin duda, los que están encantados con la nueva moneda son desde luego los sajones, que apenas comenzado el siglo XVI pasan a producir su propia versión, la más exitosa de la época, gracias a los ricos yacimientos en los montes metálicos. De esta manera dan salida más rápida a la producción de las minas locales. Los sajones saben, sin embargo, que sus yacimientos tienen que estar duplicados al otro lado, es decir, en la ladera bohemia de la misma cordillera. Y mineros sajones van a dar con una portentosa mina en los territorios de los condes bohemios de Schlick, en el valle de San Joaquín, o Joachimsthal, donde a partir de 1519 se acuña por primera vez el Joachimsthaler, o Thaler, como serán en adelante conocidas todas estas monedas de este tamaño en Alemania. Precisamente de una humilde familia de mineros sajones va a nacer en 1483 el hombre que va a revolucionar no solo a Alemania, sino a toda Europa con sus ideas. En 1507, justo un año después de que el Papa Julio II iniciara la construcción de su soñada nueva Basílica de San Pedro, Martín Lutero es ordenado sacerdote agustino en Erfurt. En 1516, Johann Tetzel, un sacerdote dominico, también sajón, llega a Alemania enviado por el Papa con expresas instrucciones de recaudar fondos para el proyecto arquitectónico, vendiendo indulgencias papales. Mediante el pago de una generosa suma, un florino gulden de oro renano, el pecador queda libre de todo pecado y listo para subir al paraíso. Su famoso eslogan en verso es un prototipo de medio milenio de antigüedad de los jingles usados por las empresas de hoy en día. Sobald der Gulden im Becken klingt, im Hui die Seel im Himmel springt. Lutero está indignado y protesta ante su obispo en una carta donde lanza 95 tesis o puntos de agravio contra la conducción de la iglesia. Cuando no lo escuchan, la fija con un clavo en la puerta de la catedral de Wittenberg. Pronto sus ideas, traducidas del latín al alemán e impresas en papel en la nueva máquina inventada por Gutenberg, la imprenta, circulan como un incendio por toda Alemania. Es el comienzo de la Reforma, que va a cambiar completamente la faz de media Europa. Los sajones venían acuñando su plata bajo la forma de diversos derivados del Prager Groschen, conocidos según su origen o su diseño como el Meißner Groschen, el Kreuz Groschen o el Schild Groschen, etc. Pero la moneda que obviamente va a ser la moneda emblemática de la Edad Moderna en Alemania va a ser el tálero. Acá tenemos un tálero del electorado de Sajonia,
Este taler es conocido como Dreibrüdertaler porque representa a los 3 duques electores de Sajonia, 3 hermanos. Esta moneda es del año 1593. Fíjense el tamaño enorme que tiene comparado con las monedas medievales, ¿no? Es una moneda de la Edad Moderna. Esta moneda a mí me parece la moneda emblemática de la Reforma. Esta moneda es un Groschen de Alberto de Brandenburgo, que en 1525 Alberto, que era el gran maestre de la orden teutónica, los caballeros cruzados alemanes que luchaban contra los eslavos, se convirtió al luteranismo y secularizó sus territorios. Y fíjense, esta moneda me parece emblemática porque trae en el anverso, junto con el retrato del duque Alberto, el lema de la reforma religiosa luterana, que es Justus ex fide vivit, con la fecha 1539 en este caso. Esta es la frase que lanzó Lutero contra la Iglesia Católica, señalando que el justo vivirá por su fe en Cristo, vivirá eternamente, será salvo por su fe en Cristo y no por sus buenas obras y por sus donaciones a la Iglesia. La tecnología de la imprenta inventada por Gutenberg difundió la Reforma por todo el norte de Europa. La misma tecnología se aplicó más tarde para industrializar la moneda. Surgen maquinarias capaces de producir la moneda de forma mecanizada. En Habsburgo, siempre en Alemania en 1550, un ingeniero, probablemente llamado Mark Schwab, aunque prefirió permanecer anónimo, desarrolla la primera prensa de acuñación mecánica. Su ingenio, mejorado por su colega francés Aubin Olivier, que introduce el collar de acuñación, comienza a funcionar en París al año siguiente, produciendo las primeras monedas mecanizadas. Aunque el nuevo invento va a tener que enfrentar al poderoso gremio de los monederos, y su adopción generalizada verá retrocesos una y otra vez, desde fines del siglo XVI y sobre todo desde el siglo XVII, a lo largo de todo el siglo XVII, casi todas las casas de moneda de Europa terminan adoptando algún tipo de acuñación mecánica. La reforma lanzada por Lutero y otros pensadores protestantes coincide con otro aspecto de la modernidad, que es el surgimiento de los modernos Estado-nación. De una Europa feudal, dividida en reinos, principados, ducados, marquesados, condados, señoríos, arzobispados, obispados, abadías y ciudades-estado, y unida espiritualmente por un representante de Dios en la tierra, el Papa. Vamos a pasar a una Europa de estados-potencia, con ejércitos modernos y profesionales, que reemplazan a la hueste medieval, armados con armas de fuego, cañones, mosquetes, pistolas, y claramente dividida entre aquellas naciones que aún mantienen su lealtad al Papa, pero que en todo caso cae en un segundo lugar después de sus propios intereses nacionales, y otras que se incorporan a la reforma en sus diversas vertientes, y que tienen una iglesia nacional cuya cabeza ya no es el Papa, sino el monarca local. Un monarca que ahora impone su voluntad absoluta dentro de su extenso territorio. Entre los nuevos estados-nación están los reinos de la península ibérica. Por disposición natural, estos reinos estaban volcados hacia el mar, especialmente Aragón, que mira hacia el Mediterráneo, donde en la Baja Edad Media va a construir un auténtico imperio territorial y comercial, compitiendo a menudo con las ciudades italianas, pero sobre todo Portugal, que va mucho más allá y se vuelca al océano, el cual ya empieza a explorar en 1415 bajo los auspicios del príncipe Enrique el Navegante. En 1419 ya descubren Madeira. En 1434 logran franquear el Cabo Bojador, lo que les habilita la ruta marítima al África subsahariana. En 1445 alcanzan Senegal y Cabo Verde. En 1446 Sierra Leona. Hacia 1460 el Golfo de Guinea. Y en 1471 gana el Imperio del Oro. Los portugueses acaban de liquidar a los intermediarios árabes en el monopolio del metal. En 1497 Vasco da Gama logra franquear el tormentoso Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y navega a través del Índico llegando a Calicut en mayo de 1498. Así, acaban de habilitar la ruta marítima hacia la legendaria India.
el sueño de incontables generaciones de europeos desde la época de griegos y romanos. Castillo, que se ha unido con la corona aragonesa por medio de una alianza matrimonial, también se lanza al mar Océano, a competir con Portugal. Más tarde, pero no con menos suerte, en octubre de 1492, Cristóforo Colombo, mejor conocido por la versión castellanizada de su nombre, Cristóbal Colón, un marino genovés al servicio de los reyes católicos, llega a las costas de la isla Hispaniola, comenzando el viaje de exploración del hemisferio occidental, el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Entre 1519 y 1522, la expedición de Magallanes, portuguesa al servicio de la corona de Castilla, va a ser la primera en circunnavegar el globo. Al mismo tiempo, las potencias europeas se lanzan a la conquista del Nuevo Mundo. Primero, España y Portugal, que además establece colonias en la India y el sureste de Asia. Pero pronto los van a seguir Holanda, Francia, Inglaterra, Dinamarca. La conquista de las civilizaciones de la América nuclear, los aztecas en México y los incas en Perú ponen en manos de los españoles enormes cantidades de metal precioso. Primero oro, acumulado con fines artísticos y religiosos por esas civilizaciones, pero luego, sobre todo, plata en ingentes cantidades, a las cuales los nativos nunca habían dado verdadero valor, ni mucho menos explotado masivamente. Y a eso se van a aplicar los españoles con toda su avanzada tecnología minera de la época, dando con el mayor yacimiento del planeta, el Cerro Rico del Potosí, en la actual Bolivia, por entonces Virreinato del Perú. Desde México y el Perú llegan los barcos cargados de barras y monedas de plata y oro, que rápidamente inundan Europa, donde los españoles, a través de la plaza financiera de Amberes, usan ese dinero para adquirir armas, artículos importados y, sobre todo, financiar una política imperialista bajo Carlos V, rey de Castilla, Aragón y Navarra y emperador del Sacro Imperio, y su hijo y sucesor, Felipe II. Bajo este último en especial se inicia la larga guerra de los 80 años, que llevará a la independencia de los Países Bajos septentrionales, como la República de las 7 Provincias Unidas, liderada por Holanda. Gracias al monopolio español de las minas de plata de América, en México y en el Perú, la versión española del tálero, la pieza de 8 reales, piastra o peso, como la que vemos aquí, acuñada en Potosí, actual Bolivia, pero por entonces Virreinato del Perú, durante el reinado de Felipe II, se convirtió en una de las principales monedas de comercio del mundo. Y estas mismas piezas de plata eran exportadas por los españoles desde América y llevadas a Europa, y muy poco quedaba en España. La mayoría iban para Génova a pagar las deudas que tenían los reyes españoles con ellos, con los banqueros genoveses, o bien a la plaza financiera de Amberes, donde eran convertidas en esto. Este es un patagón o Silver Kruisdalder, que es simplemente la versión neerlandesa de los Países Bajos españoles de la piastra o peso de 8 reales, un peso idéntico. Esta moneda fue acuñada bajo Alberto e Isabel, los príncipes Habsburgo de los Países Bajos españoles. Esta República Unida de las 7 provincias de los Países Bajos, que nosotros, para simplificar, llamamos Holanda, es la primera nación moderna del planeta. La primera economía puramente capitalista. Ámsterdam es la primera bolsa de inversiones. Ahí, en 1602, va a nacer la primera compañía por acciones del mundo, la FOC, Vereinde Oostindische Compagnie, la Compañía Unida de las Indias Orientales, destinada a comerciar con la India, el sureste de Asia y el Extremo Oriente, y explotar las colonias que los neerlandeses establecen ahí. Un ejemplo que es imitado por todas sus competidoras europeas, que crearán también compañías similares. Pero el comercio holandés va de Rotterdam al norte de Brasil, de ahí al norte de América, donde funda Nueva Ámsterdam, la futura Nueva York, a la colonia del Cabo, en Sudáfrica, fundada por Van Riebeck en 1652 como una estación de tránsito hacia Oriente, hacia Batavia, la actual Yakarta, que habían fundado en 1619, y de ahí también al puerto de Nagasaki, en Japón, donde los holandeses compran cobre, espadas, seda y venden arroz vietnamita. La era del capitalismo global ha comenzado.
Los holandeses van a llegar incluso a explorar un nuevo continente, el último continente habitado por descubrir, Australia y Oceanía. Rembrandt, un holandés, va a inventar la pintura moderna. Este que ven aquí es un mapa del mundo del año 1493. Así era el mundo en 1492. Así se veía el mundo tan solo 10 años después, en 1502, según el planiferio cantino. O más bien así. Esto es el globo terráqueo Lenox, diseñado por Leonardo da Vinci en 1507. Desde la peste negra hasta la consolidación de Holanda como la primera nación capitalista del mundo, apenas han pasado 250 años. Hoy hicimos un recorrido que va desde la peste negra, o desde el fin de la peste negra en 1352, hasta la consolidación de Holanda como la primera nación moderna europea en 1602. Si se ponen a pensar, es un lapso de tiempo muy corto, solamente 250 años. En esos 250 años el mundo cambió como nunca antes había cambiado. Europa dejó de estar dividida, fragmentada en cientos de estados soberanos o autónomos para estar dividida en naciones. El papado perdió su hegemonía y en cambio surgen, por ejemplo, las iglesias nacionales y los estados nacionales. Aparecen las primeras ciencias modernas, la geografía, la anatomía, la medicina, la astronomía, la historia, que no existía antes. El arte asume una nueva forma, de hecho aparece el nombre del artista a partir de ahora. Antes eran meros artesanos, por más que sus obras más de una vez pudieran ser consideradas como auténticas obras de arte. Y sobre todo, en lo que a nosotros nos refiere, como numismáticos e historiadores del dinero, surge el rico, que sustituye al poderoso, porque el señor feudal, señor de tierras y señor de hombres, señor de vidas, es más un poderoso, no es un rico. La riqueza y el capitalismo van a ser justamente en esta época. Y todo en un lapso de tiempo de 250 años. En 250 años nace el mundo en el que nosotros vivimos ahora.